Vinos orgánicos, veganos, sin TAC, biodinámicos, bajos en alcohol o naturales. De todo eso se trata el video de hoy. Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y te voy a contar en detalle qué significa cada una de estas definiciones asociadas al mundo del vino. Un vino orgánico es un vino que está hecho con uvas de un viñedo donde no se utilizó ningún tipo de agroquímico. Y acá hago la primera diferenciación. La certificación orgánica puede ser hecha al viñedo, también puede ser hecha a la bodega, pero no significa que cuando una bodega tiene una certificación orgánica abarca todo el proceso productivo. La definición de orgánico, sobre todo, tiene que ver con lo que pasa en el campo, con el cuidado de esas plantas. Tiene que ver con no utilizar ningún tipo, como te decía, de sustancia agroquímica en ese viñedo. Se dice que cuando trabajas con metodologías orgánicas lo que estás haciendo es proteger el suelo, evitar su agotamiento. Y desde luego no solo consiste en lo que no utilizas, sino también en cómo tratas ese viñedo, de qué manera lo regás, cómo haces los movimientos de suelo para que no se apelmace, cómo cuidas de las enfermedades a esas plantas de manera natural sin ningún tipo de insecticida o de elemento que tenga que ver con el tratamiento de las plagas o el tratamiento de las enfermedades en ese viñedo. No es fácil tener una certificación orgánica, lleva por lo menos 3 años de proceso hasta que recibís esa certificación, por lo cual muchas veces escuchamos que en algunas bodegas o en algunos lugares nos dicen hacemos todo con procedimientos orgánicos pero no tenemos certificación. Bueno, es posible que sea verdad, porque obviamente la certificación, como todo proceso, tiene un costo y muchas veces es alto, sobre todo para pequeñas bodegas, pero no porque sí existe un sello específico que vas a encontrar en las botellas que tienen realmente la certificación. Hay distintos organismos certificadores, uno de ellos por ejemplo es Letis, y se asegura y registra todos los años y controla todos los años de que el proceso orgánico realmente esté sucediendo en ese viñedo. Por eso, cuando dice orgánico en la etiqueta delantera o tiene el sello en la etiqueta, en la contraetiqueta de la botella, podés estar tranquilo de que hay un órgano regulador que asegura que ese vino realmente sea orgánico. ¿Qué significa entonces? Que las vides, que las plantas, que las uvas con las que se hace ese vino no recibieron ningún tipo de agroquímico. Y si hablamos de biodinamia, a mí me gusta decir que además de una forma de cuidar el viñedo, también es una filosofía. Esto lo creó Rudolf Steiner. El mismo de las escuelas Waldorf, bueno, se puso a ver qué sucedía en los procesos de agricultura y entendió que había una forma en la cual se podía utilizar la influencia de la luna en los líquidos para poder regular lo que se hace en un viñedo. Por lo cual, aquellos que hacen biodinamia tienen un calendario lunar que les indica en qué momento hacer cada uno de los procesos que se deben hacer para cuidar a las vides. Además de esto, la biodinamia se basa en la idea de la regeneración del suelo y por eso se utilizan elementos naturales del mismo lugar. Aquí entran animales, plantas y distintos componentes naturales que se utilizan a lo que se llaman preparados. Sirven para fertilizar, para cuidar de enfermedades a las plantas y para llenar, dicen los biodinámicos, de energía positiva ese proceso productivo y para que la planta esté más contenta. ¿Con qué se hacen estos preparados? Bueno, vas a ver por ahí si googleas un poco que aparecen algunos cuernos que se llenan con estiércol y con un poco de diente de león o con algo de manzanilla, es decir, distintas plantas que deberían crecer en el mismo entorno y se hacen estas mezclas que se van a utilizar después en el viñedo. Desde luego, esto se hace por ciclo, se hace en distintos momentos del año y necesitas tener en el mismo lugar donde haces el proceso productivo los animales y los elementos para poder hacer los preparados, para poder cuidar las plantas. La biodinamia está asociada a esto, como te decía al inicio, de regenerar los suelos, de estar en armonía con el medio ambiente y utilizar elementos naturales para el cuidado de las plantas. También hay certificación biodinámica, que desde luego es más compleja aún que la orgánica, lleva más tiempo y también se está verificando todo el tiempo por los organismos verificadores y certificadores, porque imagínate que es un proceso en el cual estás totalmente dependiendo del medio ambiente y del entorno, porque de repente si hay muchas lluvias o si hay pocas lluvias o si aparece alguna enfermedad a lo largo de tu ciclo, a lo largo del ciclo de la vid,
bueno, tenés que tratarla, esa enfermedad o esa situación, solo con componentes naturales del mismo lugar. Así que cuando pienso en biodinamia o en un vino biodinámico, en lo que estoy pensando generalmente, y así arranqué esta parte, es en una filosofía, en una manera de tratar ese lugar y de estar en contacto con el medio ambiente. Seguramente te estás preguntando, ¿tienen un sabor distinto? La realidad es que el foco no está puesto en que tengan un sabor distinto, sino está puesto en el proceso que se utiliza para crear ese vino en armonía con el medio ambiente. Y ahora vamos a hablar de los vinos veganos. Y seguramente estás mirando este video y me decís, pero Sol, el vino se hace con uva, es obvio que es vegano. Tengo que decirte que no es así. En los procesos productivos, sobre todo los más masivos, hay un paso del proceso que se llama clarificación. Y la clarificación se hace con derivados de huevo, de leche o gelatinas, es decir, derivados de origen animal que se utilizan para limpiar el vino para que quede así límpido y brillante, como decimos en una degustación. Obviamente, en vinos de guarda muchas veces no es necesario hacer clarificación porque el mismo paso del tiempo y los cambios de temperatura en la cava donde se almacena van haciendo la limpieza y el filtrado de manera natural. Sin embargo, en la mayoría de los vinos, sobre todo los de grandes volúmenes, la clarificación es necesaria. Por eso decimos que el vino no es vegano, se utilizan componentes de origen animal. Por eso existen vinos veganos que utilizan para poder hacer la clarificación alguna proteína de origen vegetal o muchas veces no hacen clarificación. Y ahí es donde aparecen estos vinos que tal vez en la góndola se ven un poquitín turbios. ¿Por qué? Porque no se le hizo esa limpieza que nos permite verlos un poco más brillantes. ¿Esto es malo? No, seguramente este vino no va a ser un vino de guarda porque al tener estos sólidos en suspensión conjunto con el líquido, obviamente va a degradarse más rápidamente. Sin embargo, no es ni bueno ni malo, simplemente es una manera diferente de hacer el proceso. Pero volviendo a los que utilizan clarificantes de origen vegetal, proteínas vegetales, el vino se va a ver exactamente igual, con la diferencia de que no se utilizó un derivado de origen animal. Por eso vas a encontrarte con botellas que tienen el sello vegano, es decir, que están certificadas como veganas para que aquellas personas que consideran que esto es algo importante puedan consumir este vino estando seguros que no se utilizó ningún derivado de origen animal, que como te decía al inicio, se utiliza en la mayoría de los vinos de grandes volúmenes que conseguimos en la Argentina y en el mundo. Por eso, sobre todo, en algunos otros países vitivinícolas, por ejemplo en Europa, vas a encontrar que la contraetiqueta dice podría contener derivados de la leche. Y muchas veces me han preguntado, ¿por qué? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, porque en la clarificación se utiliza un derivado de leche. Así que ya sabes, el vino vegano es real, no es un chamullo, no es una mentira, certifica que no se utilizó ningún componente animal para hacer el proceso de clarificación, que es parte del proceso productivo de un vino. Y los vinos sin TAC, también existe la certificación de vinos libre de gluten, de trigo, de avena, de cebada, de centeno o derivados de estos elementos. ¿Por qué? Bueno, aquí la explicación es que muchas veces en los viñedos, entre las hileras, pueden crecer algunas gramíneas o puede haber alguna parte de la mezcla o del proceso donde vaya algo que pueda contaminarlo. Lo interesante para mí de que estén certificados los vinos libres de gluten o sin TAC es que para aquellas personas que tienen una condición, que tienen esta enfermedad, que tienen algún problema asociado al gluten, bueno, estén tranquilas y seguras de que en ese vino definitivamente no hay ninguno de estos elementos. Ahora, en términos de regulación, sí existe la certificación sin TAC, libre de gluten, la vas a encontrar en algunos vinos, sobre todo en la contraetiqueta, para darle tranquilidad a aquellas personas que no pueden consumir ninguno de estos alimentos. Así que, por eso, también en el mundo del vino existe la certificación sin TAC.
También nos vamos a encontrar con esta idea de los vinos bajos en alcohol, que es algo nuevo que también está apareciendo en las etiquetas. Te cuento que en el mundo, sobre todo en Europa, ya hay vinos con 0 alcohol, que están desalcoholizados. Aquí en la Argentina todavía no hemos llegado, no hay en el mercado vinos sin alcohol, o hay algunas pruebas por allí, pero nada de consumo muy masivo. Lo que sí hay es vinos de baja graduación alcohólica. Y lo traigo en este video porque también tiene que ver con hábitos de consumo. Así como hay veganos, gente que está más enfocada en el cuidado del medio ambiente y se fija que el producto sea orgánico o biodinámico, hay personas que están consumiendo vinos bajos en alcohol. Esto tiene que ver en el caso de Argentina, por ejemplo, con vinos que se cosechan más temprano, uvas que se cosechan más temprano en realidad. Esas uvas nos van a permitir hacer vinos de menor graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque van a tener menos concentración de azúcar. No es sencillo porque la acidez va a estar alta, pero es posible. Nos vamos a encontrar con vinos como este que tengo acá de Susana Balbo Chardonnay, que está bajo en alcohol gracias a una cosecha temprana. Así que no significa que se le retire alcohol, significa que en el procedimiento se busca a través de una cosecha temprana, sobre todo, reducir la cantidad de concentración de azúcar para lograr un vino con menos alcohol. Están también los vinos naturales y acá tengo que decirte que no hay una clasificación, ni una nomenclatura, ni una legislación que indique qué es un vino natural. No existe definición. Sin embargo, en el mundo y también en la Argentina, cuando hablamos de vinos naturales, las bodegas y los enólogos te dicen que son vinos de baja intervención. Es decir, que tratan de no hacer demasiadas acciones, ni mover esos vinos demasiado, ni intervenirlos demasiado durante todo su proceso productivo. Se busca que ese vino sea una expresión lo más cercana a ese terroir y a esa variedad en un lugar determinado. Están conectados generalmente con lo orgánico y con lo biodinámico porque va de la mano esta idea de un vino natural. Ahora, no te confundas, acá no hay certificación, no hay sello que lo indique. La misma bodega es la que pone en su etiqueta que es un vino natural, y con esto lo que te está queriendo decir es que hizo o trabajó interviniendo de la menor manera posible a ese vino para que te llegue de manera más auténtica a tu copa. Y sí, va a estar conectado con el cuidado del medio ambiente en general, porque tiene que ver también con una filosofía que tiene esa bodega para sus vinos. Y hoy aprendimos juntos sobre vinos veganos, biodinámicos, orgánicos, bajos en alcohol, naturales y sin TAC. Y si quieres seguir aprendiendo del mundo del vino, te espero en mis cursos en vivo y on demand. Te dejo los links al pie de este video y te espero para que sigamos aprendiendo juntos del mundo del vino. Sumate a esta comunidad, registrate, suscríbete, así te enterás de todos los nuevos videos exclusivos de YouTube, y si no, te espero también por TikTok o Instagram para que conversemos todo el tiempo de lo que está pasando en el fabuloso mundo del vino.